Presten atención, queridos hermanos y hermanas. Lo que están por oír no es una simple crónica o una leyenda de antaño. Es un eco vivo del cielo que resuena en el corazón de quien aún conserva la capacidad de escuchar. Es el llamado de una madre que, al igual que hace 2 milenios, continúa intercediendo por las almas de sus hijos. Este no es un relato anclado en el pasado, sino una luz encendida para nuestro presente. Era la primavera de 1917. El continente europeo se consumía en la hoguera de la Gran Guerra. Millones de padres e hijos perecían en las trincheras. Las ciudades yacían en ruinas y la fe de muchos se extinguía como una llama azotada por el viento del dolor. En medio de esa densa oscuridad, en una humilde aldea portuguesa llamada Fátima, Dios decidió hablar. No lo hizo con la fuerza de los truenos o el estruendo de los relámpagos, sino a través de aquella cuyo sí transformó el curso de la historia, la Santísima Virgen María. Sus apariciones no ocurrieron en suntuosos palacios ni ante eruditos teólogos, sino ante 3 pequeños pastores que cuidaban sus ovejas en el campo: Francisco, Jacinta y Lucía. Era un día como cualquier otro cuando, de repente, el cielo pareció abrirse. Una luz interior, una paz indescriptible los envolvió, y ante ellos se manifestó la Madre de Dios, más brillante que el sol, pero con un rostro velado por la tristeza. No trajo consigo reproches, sino lágrimas por un mundo devorado por el pecado, por una humanidad que se había alejado de su Creador. Como dice el profeta Isaías: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. Así también María extendía sus manos al mundo, suplicando: arrepiéntanse, recen, ofrezcan sacrificios por los pecadores. No era una simple petición, sino el clamor de una madre que ve la tormenta aproximarse. Pero ¿quién daría crédito a unos niños? ¿Quién aceptaría que Dios hablara a través de los más pequeños? Sin embargo, está escrito: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Una vez más, Dios eligió lo sencillo para confundir a lo sabio. Cuando la noticia de las apariciones se difundió, miles comenzaron a peregrinar a Fátima, algunos movidos por la curiosidad, otros por una fe incipiente. Y el 13 de octubre de ese mismo año, ante más de 70,000 testigos, ocurrió el milagro del sol. El astro rey giró, danzó en el cielo, cambió de colores y pareció descender de forma inexplicable. No fue una alucinación colectiva, fue una señal inequívoca del cielo para que nadie pudiera alegar ignorancia. Pero María no vino a ofrecer un espectáculo. Su mensaje era tan claro como el sonido de una trompeta en plena batalla. Recen el rosario cada día, hagan sacrificios por quienes no creen, cambien de vida mientras aún hay tiempo. Han transcurrido más de 100 años. ¿Se ha acercado el mundo a Dios o ha profundizado su indiferencia? Hoy nuevamente hay guerras, familias fracturadas y jóvenes perdidos en el vacío existencial. Muchos viven como si Dios no existiera. Por eso, el mensaje de Fátima no ha perdido vigencia. Al contrario, se ha vuelto más urgente. Como escribió San Pablo, este es el momento favorable, este es el día de la salvación. En incontables hogares de América Latina,
Desde la Ciudad de México hasta Buenos Aires, venden imágenes de la Virgen de Fátima. Pero con frecuencia, esas imágenes son solo un adorno. Sus ojos no son un mero símbolo, son una mirada que pregunta, ¿cuándo vas a escucharme? Recuerdo el testimonio de una mujer peruana llamada Clara. Su esposo la había abandonado, su hijo se había vuelto agresivo y ella sentía que su vida se desmoronaba. Un día, en su desesperación, entró en una iglesia y se postró ante una imagen de la Virgen de Fátima. Sin palabras, solo con lágrimas, comenzó a rezar el rosario cada noche, en la soledad y el silencio. Primero con dolor, luego con una chispa de esperanza. Un año después, su hijo le pidió perdón y su esposo regresó, también transformado. No fue un acto de magia, fue el poder de la oración perseverante, de una fe que abre las puertas a la gracia. Fátima no es un museo, es una llamada a la acción. El rosario no es un simple objeto, es una cuerda de luz que ata el cielo a la tierra. Cada Ave María es una gota de aceite que mantiene viva la llama de la fe cuando todo alrededor parece oscurecerse. Esta primera parte del mensaje es un despertar. Dios no ha cesado de hablar, pero solo quien apaga el ruido del mundo puede oír su voz. Muchos anhelan milagros, pero no están dispuestos a cambiar. María no pide espectáculos, pide conversión, pide regresar a casa. Dios hoy no busca a los perfectos, busca a los disponibles. No quiere héroes, quiere corazones que respondan, «Aquí estoy, Señor». Y el primer paso es escuchar. Escuchar como lo hicieron esos 3 niños en Cova de Iria. No con los oídos, sino con el alma. Cuando Dios habla, el cielo se estremece. Pero cuando guarda silencio, el mundo se derrumba. Por eso María no vino a relatar historias del pasado, sino a advertir sobre el futuro. Las apariciones de Fátima no fueron solo una manifestación de la presencia divina, sino una puerta entreabierta a la profecía. Profecías no para sembrar el pánico, sino para preparar el corazón, porque como dice San Juan, el amor perfecto expulsa el temor. Los secretos confiados a los niños no fueron desvelados de una vez. Dios, en su sabiduría, sabía que el corazón humano no siempre está listo para asimilar toda la verdad. Cada secreto, como un sello, se abriría en su momento preciso. Hablaban de 3 grandes dolores que ya acechaban a la humanidad: el infierno, la guerra y el olvido de Dios. Como dice la Escritura, «Mi pueblo perece por falta de conocimiento». El primer secreto fue una visión aterradora del infierno. Los niños vieron almas precipitándose como brasas en un mar de fuego, rodeadas de gritos de desesperación y sombras sin consuelo. No era una metáfora, era una visión de la realidad espiritual. Cuando la pequeña Jacinta lo contempló, quedó marcada para siempre. Ese fuego no la quemó por fuera, sino por dentro. Desde ese día comenzó a ayunar, a rezar y a ofrecer cada uno de sus sufrimientos por la conversión de los pecadores. ¿Qué puede mover a una niña a tal renuncia si no es la verdad contemplada cara a cara? Por eso María dijo con voz firme: «Muchas almas se pierden porque no hay quien se sacrifique y ore por ellas». Esas palabras son una espada contra nuestra indiferencia. Hemos aprendido a ver el infierno como una fábula, pero es una realidad de la que solo la oración, el arrepentimiento y el amor pueden protegernos. El segundo secreto se refería a la tierra. María predijo el fin de la guerra en curso, pero con una advertencia: si el mundo no se convertía, una contienda aún peor estallaría durante el pontificado de Pío XI.
Muchos pensaron que era un error, pues el Papa en ese momento era Benedicto XV. Pero el tiempo pasó y la profecía se cumplió con escalofriante exactitud. La Segunda Guerra Mundial arrasó con millones de vidas. Una catástrofe que pudo haberse evitado si el mundo hubiera escuchado la súplica de la Madre del Cielo. Ella pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, no por una cuestión ideológica, sino de salvación. Porque cuando una nación se aparta de Dios, arrastra consigo un torrente de oscuridad. Como escribió San Pablo, un poco de levadura fermenta toda la masa, pero si una nación se consagra, puede convertirse en una fuente de luz. El tercer secreto permaneció oculto durante décadas, y su revelación fue objeto de múltiples interpretaciones. En él se veía a un obispo vestido de blanco caminando entre las ruinas de una ciudad, rezando por los muertos y los que sufrían. Luego él mismo caía, herido de muerte, rodeado de mártires, sangre y silencio. Algunos lo interpretaron como una visión del atentado contra Juan Pablo II, pero el mensaje es más profundo. No se trata de una fecha concreta, sino del camino de la Iglesia, un camino de cruz que aún no ha terminado. Hoy vivimos entre ruinas espirituales, en medio de guerras silenciosas y corazones desérticos. ¿Quién reza hoy por la Iglesia como aquel pontífice caído? ¿Quién transforma su dolor en ofrenda como lo hizo Jacinta? En Santa Ana, Colombia, vive una anciana llamada Doña Estela, viuda y sola, con sus hijos en el extranjero y la salud debilitada. Cada día a las 6 de la mañana se arrodilla ante una imagen de la Virgen de Fátima. Reza el rosario completo, luego el Ángelus y después una oración por los sacerdotes. Nadie la ve, excepto Dios. Pero como dijo Jesús, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Ella sí lo sabía, porque el cielo escucha a quienes no se rinden. El mensaje de Fátima no es una crónica histórica, es un mapa espiritual, un camino de regreso que no conduce al miedo, sino a la esperanza. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Por eso, hoy no debemos enfocarnos solo en lo que está roto, sino en lo que puede ser restaurado. Su corazón es un refugio, un arca a la que cada familia puede entrar, cada alma que diga, estoy regresando. Se nos ha dado a elegir, como dice el Deuteronomio, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Y esa elección no es teórica, es concreta. Comienza hoy, en tu habitación, de rodillas, con el rosario en la mano. A veces Dios no habla con palabras, a veces susurra a través del dolor. Quizás por eso María en Fátima no solo vino a traer una luz del cielo, sino a señalar un camino trazado con 3 prácticas sencillas pero poderosas, armas espirituales para quienes desean permanecer fieles en medio del torbellino del tiempo. Muchos piden milagros, buscan señales y desean cambios, pero olvidan que el camino hacia la luz se construye con actos concretos, no con emociones pasajeras ni promesas vacías, sino con obediencia. Por eso, la Madre de Dios indicó con claridad: recen el rosario todos los días. ¿Por qué? Porque el mundo ha olvidado cómo orar, porque ya no se reza en familia, y cuando desaparece la oración, entra la división. Cuando el padre ya no bendice y la madre no enseña a orar,
el vacío se apodera del hogar y en ese vacío se instala el enemigo. En una pequeña casa en las afueras de San Luis, México, vivía la familia Rodríguez. El padre, conductor de autobús, la madre, ama de casa, 3 hijos. Una familia común, pero en cuyo interior se libraba una batalla. El padre bebía, llegaba tarde, los hijos se aislaban. María, la madre, sentía que su familia se desmoronaba. Recordó que su abuela le había enseñado a rezar el rosario. Una noche entre lágrimas, tomó unas cuentas olvidadas y comenzó a rezar. Primero sola, luego con su hijo menor, después se unió la hija. Un mes más tarde, el esposo se detuvo a escuchar. No entendía del todo, pero algo se movía en su interior. Al cabo de un año, rezaban juntos cada noche. El padre dejó el alcohol y, tiempo después, toda la familia se confesó y comulgó por primera vez en años. No fue una coincidencia, fue una restauración. La segunda práctica que María pidió fue el ayuno. No una simple dieta, sino una renuncia, un sacrificio. Es decirle al cuerpo, tú no gobiernas. Ayunar los miércoles y viernes es una escuela de la voluntad en un mundo que vive para el placer. El ayuno se convierte en un acto de resistencia. Como escribió San Pablo, castigo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pero el ayuno no es solo abstenerse de comer, es también abstenerse de juzgar, de gritar, de hablar sin sentido. Es callar donde se murmura, perdonar donde arde la herida, elegir el silencio donde todo es ruido. Conocí a un joven en Ecuador llamado Alejandro. Me confesó ser esclavo de ciertos contenidos en Internet que destruían su alma y su visión de la fe. Decía, es más fuerte que yo. Un sacerdote le aconsejó, empieza a ayunar, no solo de comida, ayuna de lo que te está matando. Alejandro comenzó. Los viernes apagaba las pantallas, salía a caminar, ayudaba a su madre, oraba brevemente pero con el corazón. La primera vez fue una tortura, la segunda con rabia, la tercera con paz. A los 3 meses, se confesó de todo lo que había ocultado durante años. Dijo, no me siento santo, pero por primera vez me siento libre. Y la tercera práctica, la confesión frecuente. No es solo una limpieza, es nacer de nuevo. Como dice el Señor, vengan y estemos a cuenta. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La confesión es el lugar donde el alma se rompe para ser reconstruida, donde la verdad se revela no para avergonzar, sino para sanar. Con demasiada frecuencia, cargamos con culpas y heridas que escondemos por miedo al rechazo. Pero Dios no se aleja, espera, no juzga, espera para levantar lo que ya no podemos sostener. En Rosario, Argentina, un hombre mayor entró temblando a una iglesia. ¿Hace cuánto que no te confiesas?, le preguntó el sacerdote. Más de 40 años, respondió entre sollozos. Su esposa había fallecido. Vivía solo y un día sintió que su alma gritaba. Entró al templo. Vio una imagen de la Virgen y escuchó en su interior, «Hijo, vuelve». Su confesión duró casi 1 hora, pero al salir, su mirada irradiaba luz, una paz verdadera. Estas 3 llaves, el rosario, el ayuno y la confesión, no son rituales, son escalones no hacia el cielo, sino hacia el corazón de Dios. María no pide hazañas heroicas, pide fidelidad en lo pequeño, cada día, porque como dijo Jesús, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y si sientes que en tu casa reina la oscuridad, empieza por lo pequeño. Toma el rosario, ayuna de rencores, acércate a la confesión.
y verás cómo el cielo no permanece indiferente, porque incluso un solo paso hacia Dios ya es un camino de salvación. El mundo suele creer que la fuerza reside en el ruido, en las armas, en los números. Pero María demostró que la mayor victoria comienza en el interior, en la familia. No fue casualidad que eligiera parecerse a niños en Fátima, porque los niños viven en el seno de una familia, y la familia es la primera iglesia. Es un altar o un campo de batalla. Dios creó la familia no como una formalidad, sino como una imagen viva de su amor. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero hoy, esa carne está dividida. Marido y mujer duermen bajo el mismo techo, pero un abismo de silencio los separa. Los hijos comparten la mesa, pero sus almas están perdidas en las pantallas. Y el enemigo lo sabe. No ataca primero el templo, va directo al hogar. Divide una familia y una generación entera se pierde. Por eso, María en Fátima no habla solo a los consagrados, habla a las madres, a los padres, a los hijos. Porque un hogar donde se reza es una fortaleza, y uno donde no se reza es como una ciudad sin murallas. En 2022, en Chile, un sacerdote compartió la historia de una feligresa llamada Elena, madre de 4 hijos. Su esposo, minero, comenzó a beber y se volvió agresivo. Elena sufría en silencio. Después de una misa en honor a la Virgen de Fátima, escuchó una frase que la estremeció. Donde no hay amor, empieza tú a amar y el amor llegará. Decidió rezar el rosario cada noche por su esposo, sin reproches, sin exigencias, solo oración. Así lo hizo durante 6 meses. Al principio él se burlaba, luego se enojaba, hasta que una noche se detuvo en la puerta y le preguntó: ¿También rezas por mí? Sí, respondió ella. Una semana después, él se sentó a su lado. 2 meses más tarde se confesó. Un año después, ambos dirigían un grupo de oración para familias. Todo comenzó sin milagros espectaculares, solo con fe perseverante. Como dice la Escritura, la mujer creyente santifica al marido no creyente. El mensaje de Fátima no habla solo de conventos, habla de cocinas, de habitaciones, de pasillos donde los hijos ya no oyen un Dios te bendiga, de padres que no se atreven a admitir su cansancio, de jóvenes que buscan calor en pantallas frías. Por eso, María suplica, devuelvan la oración al hogar. Cuando una familia reza unida, el infierno tiembla. Un rosario en manos de un padre es más temido por el enemigo que cualquier arma. Las lágrimas de una madre ante una imagen mariana son como lluvia de misericordia, y la risa de los niños después de orar juntos es una melodía que la oscuridad no soporta. Todo lo que comienza con Dios se vuelve inquebrantable. Una vez, en Guatemala, vi a un niño de 9 años llamado Pablo. Llegó solo a la iglesia y se sentó en la última banca con su rosario en la mano. Le preguntaron por sus padres. Respondió: papá se fue, mamá trabaja, yo rezo para que volvamos a ser una familia. Venía todos los días, a veces solo, a veces con su hermanita. Meses después, su madre llegó con él. No habló, solo lloró. Más tarde también regresó al padre, no de golpe, sino poco a poco, pero regresó. A través de la fe de un niño, Dios reconstruyó un hogar. Por eso, Fátima no trata solo de misterios lejanos. Es el cielo tocando a nuestra puerta, y todo el que abre, aunque sea una rendija, da lugar a Dios para sanar lo que parecía irremediablemente roto. Pero María no solo habla de la familia, también advierte sobre el peligro de la indiferencia. En estos tiempos se habla mucho de tolerancia,
pero se ha olvidado el valor de la convicción. Ser cristiano no es esconder la fe, es vivirla. ¿Nos han visto alguna vez rezar con el rosario en el autobús? ¿Nos atrevemos a bendecir la comida en un restaurante? ¿Tenemos el valor de decir, yo creo, cuando el mundo se burla? Jesús fue claro, a quien me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Callar es una forma de elegir. La neutralidad hoy es una concesión al mal. Recuerdo a un joven en Venezuela que estudiaba en una universidad donde la fe era motivo de escarnio. Llevaba un crucifijo pero lo ocultaba. Un día en clase, un profesor preguntó con ironía, ¿quién en pleno siglo XXI cree en la Virgen María? Todos rieron. Él se puso de pie, sacó su rosario del bolsillo y dijo, yo creo y rezo cada noche porque gracias a sus oraciones mi mamá sobrevivió al cáncer. El aula quedó en silencio. Desde entonces sus compañeros comenzaron a acercarse, no con burla, sino pidiendo oración. La luz no grita, solo brilla, pero esa luz muestra el camino. Fátima es un llamado a ser luz en casa, en el trabajo, en la ciudad. Que tu hogar sea una vela encendida en medio de la noche. Como dice San Pablo, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. María no nos llama a ser grandes, nos llama a ser fieles, ser cristianos no de palabra, sino de obra. Y si cada hogar se convierte en una pequeña llama, juntos podemos iluminar una nación entera, porque cuando una vela enciende a otra, comienza el despertar. Has escuchado la voz, has leído el mensaje, has visto los ejemplos, pero queda una última pregunta de la que nadie puede escapar. ¿Qué ocurrirá si no respondemos? ¿Qué pasará con el mundo si millones de corazones siguen viviendo como si Dios no existiera? ¿Qué será de nuestras familias si no despertamos en este tiempo en que el cielo ya se ha teñido de un resplandor inquietante? María no vino a Fátima para adornar estampitas ni para llenar procesiones. Vino con un aviso, con dolor, con un fuego de amor que desea salvar, pero no puede imponerse. Y lo dijo claramente, si la humanidad no se arrepiente, si no vuelve a Dios, si no reza, vendrá la catástrofe. Esto no es una amenaza, es una advertencia, porque el pecado por sí mismo destruye. Como dice la Escritura, siembran vientos y cosechan tempestades. Cada pecado, cada silencio ante el mal es un ladrillo más en el muro que separa al alma de la vida. Hemos postergado demasiado el cambio. Nos decimos, aún hay tiempo. Pero María en Fátima habló a los niños, no a reyes ni a teólogos, sino a los pequeños, porque solo los sencillos escuchan sin resistencia. Los adultos temen que Dios desordene sus vidas, y mientras corremos tras placeres y ambiciones, el cielo se acerca y su juicio pesa. Mira a tu alrededor. Las guerras no cesan, los desastres naturales se multiplican, las familias se rompen, los jóvenes se hunden en adicciones y vacío. ¿No lo sientes? ¿No percibes que algo se aproxima? El mundo, como un techo agrietado, parece a punto de colapsar. María habló de un tiempo de gracia, un breve periodo de misericordia, una ventana abierta por donde entra la luz. Pero esa ventana se cerrará, y cuando se cierre, quienes no quisieron rezar buscarán a Dios y no lo hallarán. En la primera carta a los tesalonicenses está escrito: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos de repente la destrucción, como le vienen los dolores a la mujer que está para dar a luz. Y eso ya se oye. Todos repiten todo está bien, no hay que exagerar, pero el cielo guarda silencio,
porque ya ha dicho suficiente. En Guatemala, una mujer llamada Carmen contó cómo perdió a su esposo en un accidente. Él salió de casa después de una pelea. Ella le gritó con rabia. Una hora después estaba muerto. Entonces ella comprendió que había vivido sin amor, sin oración, sin Dios. Que Fátima para ella era solo una fiesta más. Ahora, cada noche, reza ante una vela por el alma de su esposo y por la suya, porque entendió que el arrepentimiento no es una opción, sino una protección. Esta no es solo la historia de Carmen, es una alerta para todos. Dios permite el dolor no para destruirnos, sino para despertarnos. Pero cuando el corazón se endurece, ni los milagros lo ablandan, solo el arrepentimiento. María dijo, al final, mi inmaculado corazón triunfará. Sí, la victoria vendrá, pero la pregunta es, ¿dónde estarás tú cuando eso ocurra? ¿Bajo su manto o lejos, entre los que se rieron y no creyeron? No dejes que el orgullo te adormezca. No pienses que aún tienes tiempo. Quizás ya no lo hay. Convertirse no es llorar, es decidir. Es cambiar el rumbo. Si llegaste hasta aquí no fue por azar, es una señal. Te están llamando. Estás siendo invitado a dejar la tibieza, la indiferencia y el vacío, a comenzar de nuevo con Dios, a través del rosario, de la confesión, del ayuno, del amor. No estás solo. En toda América Latina, en pueblos y ciudades, miles ya han despertado. Ya están orando. Ya están volviendo. Recuerdo a un joven en Bolivia llamado Ricardo. Se burlaba de la fe. Decía que la iglesia era cosa de ancianos, hasta que su hermanita enfermó gravemente. Por primera vez, tomó un rosario. No sabía rezar, solo lo sostenía. Una noche en el hospital cerró los ojos y dijo, si existes, haz algo. Te doy mi vida. A los 3 días la niña mejoró. Hoy Ricardo sirve en el grupo juvenil de su parroquia. Dice, no soy santo, pero desperté. Y de eso trata Fátima, no de miedo, no de visiones, sino de elegir. Ahora, no mañana, ahora. Porque hoy, si escuchan su voz, no endurezcan su corazón. Si este mensaje tocó tu alma, no te vayas en silencio. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos orar por ti. Escribe por quién deseas que recemos. Comparte cómo este mensaje te habló al corazón, porque cada palabra escrita es un paso, y los pasos salvan almas. Dale me gusta si sabes que esto es verdad. Suscríbete para no perderte en el ruido del mundo y sobre todo, comparte este video con quienes amas. Puede ser su último llamado. Que Dios te bendiga, que María te cubra con su manto y que tu vida desde hoy ya no vuelva a ser la misma, porque la luz tocó a tu puerta y tú la abriste. Amén.